Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar uno de esos temas que ha dado muchísimo de qué hablar, que ha generado un montón de especulaciones y que francamente ha puesto a muchos de cabeza. Estamos hablando de uno de los nombres más sonados en el mundo del entretenimiento turco, y como no, de una de las actrices que más nos conquista con su talento y carisma, Demet Özdemir. Y es que, como saben, las vidas de nuestras estrellas favoritas siempre están bajo la lupa, y últimamente, la relación o la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido el pan de cada día en las redes sociales, en los titulares de las revistas e incluso en nuestras conversaciones. ¿Son algo más que compañeros de trabajo? ¿Hay una historia secreta? Pues bien, hoy vamos a poner punto final a tantas dudas y vamos a revelarles, de la mano de la propia Demet, la verdad sobre si Can es su amante. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más preparado para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se pone interesante. La pregunta que todos nos hemos hecho, la que resuena en cada rincón de Internet, es, ¿qué hay realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Han sido compañeros de reparto en la exitosa serie Erkenci, y desde el momento en que vimos esa química tan palpable en pantalla, los rumores no se hicieron esperar. Sus personajes Sanem y Can se robaron nuestros corazones con su historia de amor, y esa conexión que proyectaban era tan auténtica, tan eléctrica, que para muchos era impensable que solo existiera en la ficción. Las fotos juntos, los gestos de aparente cariño, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo alimentaba la llama de la especulación. Se decía que habían tenido una relación secreta, que su amor traspasó las cámaras, que incluso podrían estar saliendo o haber estado saliendo en secreto. Las teorías eran infinitas. Algunos decían que era una estrategia de marketing, otros que era un amor verdadero que intentaban mantener oculto por motivos profesionales o personales. Y nosotros, los fans, estábamos ahí divididos entre creer en la magia de la ficción y esperar que fuera real. La vorágine de especulaciones comenzó a intensificarse tras el rotundo éxito de Erkenci a nivel internacional. La forma en que Demet y Can daban vida a Sanem y Can, personajes que evolucionaban de una enemistad inicial a un amor apasionado y a menudo complicado, cautivó a audiencias de todo el mundo. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de emoción, era analizado al milímetro por los seguidores, quienes no tardaron en proyectar su deseo de que esa química traspasara la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de estas discusiones, con hashtags dedicados a la pareja y miles de publicaciones diarias debatiendo sobre la autenticidad de su vínculo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de exclusivas y de contenido que genere tráfico, no tardaron en unirse a la fiesta de los rumores. Se publicaron artículos que detallaban supuestos encuentros privados, momentos de complicidad captados por paparazzis e incluso se llegó a especular sobre un posible compromiso o planes de futuro juntos. La narrativa de un romance oculto, un amor que desafía las convenciones, era irresistible para muchos, alimentando una fantasía colectiva que se propagaba como la pólvora. Esta efervescencia mediática, sumada a la conexión genuina que proyectaban en pantalla, creó un caldo de cultivo perfecto para que las expectativas de los fans crecieran exponencialmente. Sin embargo, hoy, mis amigos, vamos a ir a la fuente. Porque Demet Özdemir, una mujer que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, ha decidido hablar. Y lo ha hecho de una manera que, creo yo, disipa muchas de las dudas que nos rondaban. En una reciente entrevista, la actriz fue preguntada directamente sobre su relación con Can Yaman y sobre esos persistentes rumores de que él era su amante. Y su respuesta fue clara y concisa. Demet Özdemir fue categórica al afirmar que Can Yaman no es su amante. Repito para que quede bien claro, Can Yaman no es su amante. Es importante entender el contexto de estas afirmaciones. Demet, con esa elegancia y sensatez que la caracterizan, explicó que la fuerte conexión que se veía en pantalla era producto de la gran profesionalidad y la química laboral que compartían. Dijo que ambos se entregaron por completo a sus personajes, que disfrutaron trabajando juntos y que eso se reflejó en la pantalla, creando una historia de amor tan creíble que terminó por cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Y esto, señoras y señores, es algo que debemos valorar enormemente.
La habilidad de un actor para meterse en la piel de un personaje y hacer que el público sienta y se emocione con su historia es la esencia del buen cine y la buena televisión. Y Demet y Can, sin duda alguna, lo lograron con creces. La entrevista en cuestión, que se ha convertido en un punto de inflexión en esta historia, ofreció una perspectiva mucho más aterrizada y profesional sobre la dinámica entre Demet y Can. La actriz, conocida por su prudencia al hablar de su vida personal, abordó la pregunta de frente sin rodeos. Su respuesta no fue evasiva ni ambigua, al contrario, fue directa y contundente, buscando precisamente poner fin a la marea de conjeturas. Al desmentir categóricamente que Can Yaman fuera su amante, Demet no solo aclaró su propia situación, sino que también defendió la integridad de su trabajo y el de su compañero. La explicación de Demet Özdemir va más allá de un simple no. La actriz profundizó en el concepto de la química actoral, desmitificando la idea de que ésta solo puede surgir de una relación sentimental en la vida real. Subrayó que la conexión profunda que el público percibió entre Sanem y Can se construyó sobre una base de respeto mutuo, admiración profesional y una dedicación compartida al arte de la actuación. Disfrutamos mucho trabajando juntos, afirmó Demet, destacando la sinergia creativa que se estableció durante el rodaje. Creamos una historia de amor muy creíble y eso fue gracias a nuestro compromiso con los personajes y con la narrativa, añadió, poniendo el foco en la maestría interpretativa que ambos desplegaron. Esta perspectiva es fundamental porque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del espectáculo y la ilusión que crea. La actuación, en su máxima expresión, es la capacidad de convencernos de que lo que vemos es real, de hacernos sentir las emociones de los personajes como si fueran nuestras. La química entre Demet y Can fue tan potente que logró ese cometido con creces, logrando que miles de personas se enamoraran de su historia de amor ficticia. Sin embargo, esa misma fuerza interpretativa puede ser malinterpretada como un reflejo directo de la vida privada de los actores. Además, Demet hizo hincapié en la importancia de separar la vida profesional de la vida personal. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo las líneas a veces pueden parecer borrosas, es fundamental recordar que lo que vemos en pantalla es, en la mayoría de los casos, una actuación. La intimidad, la complicidad, las miradas, todo forma parte del guión, de la dirección, de la interpretación. Y en el caso de Erkencikus, esa interpretación fue tan magistral que nos hizo soñar. La actriz defendió con firmeza la idea de que la excelencia en la actuación no requiere necesariamente una relación sentimental en la vida real. La capacidad de proyectar amor, pasión o cualquier otra emoción compleja en pantalla es una muestra de talento y disciplina profesional. Demet y Can lograron crear una conexión tan convincente que traspasó la pantalla, pero esto se debió, según sus propias palabras, a su habilidad para sumergirse en sus roles y dar vida a una historia de amor conmovedora. Es un testimonio de su profesionalismo y de la magia del arte interpretativo, donde la ilusión y la realidad se entrelazan de manera compleja. Esta declaración de Demet Özdemir es crucial por varias razones. Primero, porque pone fin a especulaciones innecesarias que, si bien pueden ser divertidas para algunos, pueden generar presión y malentendidos en la vida de los involucrados. Los artistas, a pesar de su fama, también tienen derecho a su privacidad y a construir sus relaciones personales fuera del escrutinio público constante. Segundo, porque nos permite apreciar aún más su talento. La capacidad de crear una química tan poderosa en pantalla, sin que exista una relación sentimental en la vida real, es una prueba de su gran habilidad actoral. Nos enseña que la magia del cine y la televisión reside en la interpretación y en la conexión profesional, y no necesariamente en la vida personal de los actores. La presión mediática y la especulación constante pueden ser agotadoras para cualquier persona, y más aún para aquellos que viven bajo el ojo público. Al dar un paso al frente y aclarar la situación, Demet Özdemir no solo liberó a los fans de la incertidumbre, sino que también reivindicó el valor de su trabajo como actriz. Demostró que la credibilidad de una relación ficticia se construye a través de la interpretación, la dirección y la conexión profesional, elementos que ella y Can Yaman dominaron a la perfección. Pensemos en cuántas series y películas hemos visto donde la pareja protagonista nos ha enamorado perdidamente. ¿Significa eso que están juntos en la vida real? No siempre. Y esa es la belleza del arte, ¿no creen? La capacidad de transportarnos a otro mundo, de hacernos creer en historias de amor que nos conmueven hasta el alma. Y es precisamente eso lo que Demet y Can consiguieron con Erkencikus. La química entre ellos era innegable, pero era una química de trabajo, una complicidad artística que supieron potenciar para dar vida a Sanem y Can.
La nostalgia por la serie y el deseo de que esa magia continuara en la vida real es comprensible. Sin embargo, es importante recordar que la ficción y la realidad son esferas distintas. La habilidad de Demet y Khan para convencer a millones de personas de que su amor era real es un reflejo de su excepcional talento actoral. La fuerza de Erkenci-Kuş radicaba en su guión, en su dirección, y por supuesto, en las interpretaciones de sus protagonistas, quienes lograron crear una conexión tan auténtica que el público se sintió parte de ella. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, especialmente cuando vemos una conexión tan fuerte en pantalla. Los fans nos involucramos emocionalmente con las historias y con los personajes, y es natural desear que esos amores de ficción se conviertan en realidad. Sin embargo, como espectadores, también tenemos la responsabilidad de ser respetuosos con la vida privada de los artistas. La declaración de Demet nos recuerda precisamente eso, que hay límites, que hay espacios personales que deben ser respetados. El respeto a la privacidad es un pilar fundamental en la relación entre el público y las figuras públicas. Aunque la admiración por su trabajo pueda generar un deseo de conocer más sobre sus vidas privadas, es crucial recordar que los artistas son personas con sus propias vidas, relaciones y espacios personales. La especulación constante puede crear un ambiente de presión y malestar, y la declaración de Demet Özdemir es un llamado a la prudencia y al respeto. Además, esta aclaración no resta mérito a lo que fue la serie Erkenci-Kuş. Al contrario, creo que la engrandece. Nos permite ver el trabajo detrás de escena, la dedicación y el talento de estos dos actores para construir una relación creíble y cautivadora. Es un testimonio de su profesionalismo y de su capacidad para emocionar al público. La serie fue un fenómeno, y eso se debió en gran parte a la fenomenal interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman. Su relación en pantalla fue el motor de la trama, la chispa que encendió la pasión de los espectadores. Lejos de disminuir el impacto de Erkenci-Kuş, la revelación de Demet Özdemir debería servir para revalorizar el arte de la actuación. Nos permite apreciar la profundidad del talento necesario para crear una conexión tan real en pantalla sin que ésta se derive de una relación personal. La serie se convirtió en un fenómeno global precisamente por la forma en que Demet y Can encarnaron a Sanem y Can, logrando que el público creyera en su amor, sufriera con sus desencuentros y celebrara sus reencuentros. Esta magia fue el resultado de un trabajo actoral impecable. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Nos queda la confirmación de que aunque la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fuera palpable y nos hiciera soñar, y aunque hayan sido compañeros de trabajo excepcionales y hayan creado una historia de amor inolvidable en la ficción, la verdad es que Can Yaman no es el amante de Demet Özdemir. Es simplemente un colega con el que compartió un proyecto exitoso y con el que, al parecer, mantiene una buena relación profesional. La verdad, a menudo, es más simple de lo que la imaginación colectiva nos lleva a creer. En este caso, la historia de amor en pantalla, por muy intensa que pareciera, se mantuvo dentro de los límites de la ficción. Demet Özdemir, al ser transparente sobre su relación profesional con Can Yaman, nos ha ofrecido una lección de humildad y profesionalismo. Su declaración es un recordatorio de que la admiración por un artista debe basarse en su trabajo y en su talento, y no en especulaciones sobre su vida privada. Esta revelación, aunque pueda decepcionar a algunos románticos empedernidos, debe ser vista como un paso hacia la claridad y el respeto por la vida privada de los artistas. Nos permite valorar su trabajo desde una perspectiva más profesional y reconocer la magia de la interpretación. Demet Özdemir, con su honestidad, nos ha dado la respuesta que muchos esperábamos, poniendo fin a un capítulo de especulaciones y reafirmando su profesionalismo y su discreción. La transparencia de Demet Özdemir no solo beneficia a ella y a Can Yaman al mitigar la presión mediática, sino que también es un gesto de respeto hacia sus seguidores. Al ofrecer una respuesta clara y directa, permite a la audiencia centrarse en lo verdaderamente importante, su talento y la calidad de su trabajo. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que amamos, hay personas que merecen respeto y espacio para construir sus vidas personales lejos de los focos y de las suposiciones. Así que, mis queridos espectadores, espero que esta aclaración les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí. Es fascinante cómo las vidas de las celebridades pueden generar tan a conversación y cómo a veces la verdad está más cerca de lo que imaginamos. La clave está en escuchar y en respetar las declaraciones de los propios protagonistas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información y desgranar juntos este tema tan comentado.
Hemos descubierto que detrás de la magia de la pantalla, existe un mundo de profesionalismo, de respeto y de límites que debemos tener en cuenta. La verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es que aunque su química en Erkencicus nos enamoró, Can no es el amante de Demet. Es un compañero de profesión con el que compartió un éxito rotundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en cada vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes contenidos interesantes y relevantes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la declaración de Demet? ¿Creían en los rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron útil, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.